Recordamos que es el libro El océano de la teosofía. Vamos todavía por el capítulo 1. Bueno, y Eh, bienvenidos todos. Daniel, ¿quieres leerla, por favor? Sí, claro que sí. Oh poderes del amor, invocamos vuestra protección y bendición, sabiendo que solo el amor puede redimir al mundo. Invocamos vuestra protección y bendición para aquellos que se esfuerzan por serviros, para que sientan que vuestro amor los fortalece para el cumplimiento de su deber. Invocamos vuestra protección y bendición para aquellos que están soportando sufrimientos, para que sepan que vuestro amor los envuelve aún en medio de su angustia. Invocamos vuestra protección y bendición para aquellos que infligiendo sufrimientos, para que puedan volver a vuestro lado y serviros. Paz, paz, Y sea, paz a todos los seres. En toda edad y en la completa historia de las naciones, se les ha dado a estos hombres de gran poderío y compasión distintas designaciones. Ellos han sido llamados iniciados, adeptos, magos, hierofantes, reyes del oriente, sabios, hermanos y varios otros nombres. Pero en el idioma sánscrito hay una palabra que cuando se le aplica a ellos, inmediata y completamente los identifica con la humanidad. Ese nombre es el de Mahatma. Esta palabra se compone de Maha, gran, y Atma, alma, y por lo tanto significa gran alma. Y puesto que todos los hombres poseen almas, lo que distingue al Mahatma es su grandeza. El uso del término Mahatma se ha extendido mayormente a través de la sociedad teosófica por el hecho de que la señora HPB constantemente se refería a los Mahatmas como sus maestros, quienes la favorecieron con el conocimiento que ella poseía. Ellos fueron primeramente conocidos como los hermanos, pero más adelante, al acudir muchos hindúes al movimiento teosófico, el nombre de Mahatma fue introducido por razón de que este título tiene tras de sí una solidez inmensa en la tradición y literatura de la India. En distintas ocasiones, algunos enemigos sin escrúpulos de la sociedad teosófica llegaron a decir que aún el mismo nombre de Mahatma había sido inventado y que tales seres eran desconocidos entre los hindúes y su literatura. Pero estas aseveraciones han sido hechas simplemente para desacreditar, si fuese posible, un movimiento filosófico que amenaza trastornar completamente los erróneos dogmas teológicos que prevalecen hoy en día. Porque a través de la literatura hindú se hace referencia a los Mahatmas y en parte del norte de la India el término es de uso común. En el antiguo poema del Bhagavad Gita, reverenciado por todas las sectas y aceptados por los críticos occidentales, por ser tan noble como hermoso, hay un verso que dice, semejante Mahatma es difícil de encontrar. Y cierra la cita, que nos la remite en el Bhagavad Gita, el capítulo 7. ¿qué te parece si lo comentamos? Ok. ¿Alguien quiere comentarlo? Juan Carlos Pino, ¿podrías comentar algo? Bueno, realmente yo como estoy recién introduciendo al mundo de la teosofía, estoy recién en los primeros conceptos, ¿no? Entonces este concepto de Mahatma realmente me intriga, ¿no? O sea, quisiera un poco mayor profundidad. Bueno. Daniel, por favor, ¿qué piensas? Bueno, respondiéndole un poquito, yo creo que Caro tiene algo por allí de qué son los Mahatmas, pero lo que sí bueno, quería comentar del párrafo que acabamos de leer, que estos personajes, ¿verdad? Estos iniciados adeptos, los hermanos de la fraternidad blanca, como también se les llama, ¿verdad? Pues han existido en todas las épocas y han estado presentes en diferentes civilizaciones, han sido diferentes personajes de la historia conocidos que han sido revelados en los estudios
ocultistas o esotéricos, han sido revelados quienes han sido, y que bueno, realmente son las personas que nos guían como estudiantes y como humanidad, no solo dentro de la sociedad teosófica o en este tipo de estudios, sino guían a la humanidad en conjunto, ¿no? Y que, bueno, nosotros como estudiantes los consideramos como nuestros guías y nuestros hermanos mayores, como se les llama también. Sí. Caro, ¿tenías algo? Ok, sí. Bueno, creo que el grado Mahatma lo obtienen cuando ellos ya han dominado por completo sus principios inferiores, es decir, no se dejan llevar por la personalidad. Se mueven ya en los planos superiores a partir del cuarto plano, o sea, del plano búdico y el plano átmico, donde continúan su evolución y que ellos han logrado todo eso por propio esfuerzo. Como nos decía Daniel, son los que nos guían. Es la prueba fehaciente de que todos podemos llegar allá y debería ser la meta de todos, llegar allá. Y ellos encarnados o no, siempre nos guían, nos ayudan y hacen ese nexo entre la humanidad y los seres superiores, en este caso la Hermandad Blanca. Elsa, porfa, ¿quieres decir algo? Ok, a ver, sí, lo he entendido más o menos en las charlas que da Enrique Rey, las que ya están en YouTube de las cartas de los Mahatmas, y ahí más o menos se iba entendiendo este concepto de lo que es un Mahatma y de cómo, pues su misión es ayudarnos, ¿no? A subir un poco más para poder llegar a la siguiente raza, pues un poquito más, limpios, digamos. Yo creo que continuamos, ¿no? Bueno, ya va, perdón, Rubén, quería como comentarle un poquito a Juan Carlos que dice que él está incursionando un poquito y todavía quizás no tenga claro. Un Mahatma es un hombre, ¿verdad? Que ha llegado a un grado de perfección mucho más elevado que tiene cualquier persona o cualquier ser ordinario. Quizás el intelectual más avanzado o el científico más experto no tiene todavía el grado de perfección que puede alcanzar un Mahatma. Son, como dice el nombre, son grandes almas. Son seres que han alcanzado una sabiduría muy grande y una espiritualidad muy elevada. Y en el caso de los Mahatmas, han sido hombres ordinarios como todos nosotros, que como dijo Caro, a través de sus propios esfuerzos y su sacrificio personal, tanto a nivel de estudio, eh, desde el punto de vista espiritual, familiar, humano, o sea, un sacrificio muy grande, han logrado la perfección que no cualquiera lo logra y han recibido esa sabiduría y ese esplendor que reciben de las grandes fuentes de donde emana todo el conocimiento universal y de la humanidad. Porque están versados no solo en aspectos espirituales, ellos están versados en ciencias, en filosofía, en religión, como estudiamos aquí, ciencia, religión y teosofía, están versados prácticamente en todas las áreas del conocimiento humano y del metafísico. Incluso algunas personas dudan de su existencia, creen que son un mito porque no solucionan de repente problemas que tiene la humanidad que son claramente y factiblemente muy fácil de solucionar para ellos, pero ellos no pueden intervenir porque no se rebajarían a prestar atención a cuestiones individuales, particulares o mundanas, aparte que el karma pues no lo permite. Ellos emiten energía y hacen grandes esfuerzos por mantener la espiritualidad en toda la humanidad, pero no pueden intervenir en las decisiones de cada uno. Carlos. Sí, gracias, gracias. Entendería que hay varias categorías de Mahatma, ¿no? O sea, que hay varios niveles. Sí, infinito, sí. Sí, claro. O sea, si uno ve es como una escala. Hay hombres en esa escala hasta allá arriba y hay hombres en la escala de hasta allá abajo, los primeros escalones, y probablemente nosotros estaríamos en los escalones del medio o un poquito arriba. Todavía nos falta llegar allá para pisar los escalones que ellos ya pisaron. Pero, ¿alguien quiere más? ¿Alguna otra opinión?
Sí, pues sí, existe. Un detalle también que ya no necesitan reencarnar, Juan Carlos. Ellos ya Eso. cumplieron su etapa humana. Algunos los hacen porque necesitan hacer un trabajo para la humanidad, pero ya como no crean karma, pues no necesitan reencarnar. Ujú, ujú. Ok, gracias. Dicho. Yo creo que seguimos, ¿no, Caro? Porfa. Ok. Pero independientemente de toda disputa acerca de términos específicos, existen amplios argumentos y pruebas para demostrar que una fraternidad de hombres poseedores del maravilloso conocimiento delineado anteriormente ha existido siempre y probablemente exista hoy. Los antiguos misterios continuamente hacen referencia a ellos. Egipto antiguo los tuvo en sus grandes reyes iniciados, hijos del sol y amigos de los grandes dioses. Existe una tendencia a menospreciar las ideas de los antiguos, lo cual en sí denigrante a la humanidad actual. Aún el cristianismo que habla con referencias de Abraham como el amigo de Dios, considerará desdeñosamente las pretensiones de los soberanos egipcios de gozar de la misma amistad como tan solo una pretensión pueril de la nobleza y rango. Pero la realidad es que estos grandes egipcios eran iniciados, miembros de una gran logia única, la cual abarca todas las otras de cualquier grado que sean sus actividades. Los más recientes y decadentes egipcios, desde luego, deben haber imitado a sus predecesores, pero esto fue ya cuando la doctrina verdadera estaba comenzando una vez más a ser oscurecida con motivo de la ascendencia del dogma y del sacerdocio. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? Daniel, ¿qué piensas, por favor? Afuera. Bueno, más o menos de lo que veníamos hablando también, ¿no? Que son conocidos y han existido durante toda la historia. Y hay un detalle aquí que lo he visto yo en algunas lecturas que me parece interesante. El caso de los egipcios, para llegar a ser en las primeras épocas de los faraones de Egipto, de los reyes egipcios, en un principio fueron reyes y ya al final de las últimas dinastías fueron faraones, fueron conocidos luego como faraones. Ellos tenían para ostentar el mando del reinado, tenían que ser adeptos. Por eso se habla que realmente eran amigos de los dioses, amigos del sol, porque eran adeptos y conocían todos los misterios que regían en la antigüedad. Eso por ese ladito me pareció interesante. Aquí hay una palabra de iniciados. Aparte de Mahatma, son iniciados, ¿no? Entonces también, o reyes iniciados. Entonces también es muy interesante la palabra iniciado. El que yo la entiendo como el que abarca todo el conocimiento que nuestro sistema planetario les puede enseñar. Iniciar el estudio para llegar a la verdad pura. Yo así lo entiendo. ¿Qué piensas, Caro? Bueno, yo pienso que un iniciado es aquel que ha sido admitido en el estudio de la sabiduría mística, de la sabiduría espiritual, y que estas iniciaciones, las iniciado porque logra obtener iniciaciones, pero esas iniciaciones son entregas de poderes, de facultades que se dan porque se han ganado, porque hemos hecho un esfuerzo propio para poder lograr ese beneficio. Y que además esas iniciaciones tenemos que tener en cuenta que no se dan en el plano físico, no se dan jamás ni nunca por un costo monetario, porque ahorita pues todo el mercado espiritual que tenemos existe de repente iniciaciones de este tipo. Hay algunas que son quizás simbólicas, quizás hay escuelas serias que lo manejan de manera simbólica, pero hoy en día pues maneja la palabra iniciados o iniciaciones de una manera, como dice aquí, oscurecida, o sea, perdiendo realmente la esencia de lo que quiere decir un iniciado, que ha sido aceptado como discípulo de alguno de estos maestros Mahatma, adeptos, etc. Bueno, Gracias. quería agregar algo también. Realmente el iniciado es el que ha recibido el privilegio
de ser instruido en los misterios mayores. En la antigüedad, y bueno, me imagino que todavía en las escuelas esotéricas sigue existiendo, en las escuelas de sabiduría, existían los misterios menores y los misterios mayores. Sí, los misterios, se me fue. Sí, menores y mayores. Menores y mayores. Los menores eran los exotéricos, los que eran dados para vamos a decir, para todas las personas interesadas, o lo que podía llamarse la religión del pueblo, y los misterios mayores eran solo para los elegidos, como dice Caro, los que se ganaban ese derecho de recibir los misterios de la naturaleza y del cosmos, como lo refirió Rubén al principio. Por ahí más o menos era la historia de los iniciados. Cualquiera no era un iniciado, realmente. Déjeme leer la definición que encontré en el glosario teosófico. Está corta. Iniciado del latín initiatus. Desígnase con este nombre a todo aquel a quien se ha admitido los misterios, como decía Caro, y se le han revelado los secretos de la masonería o del ocultismo. En la antigüedad eran los que habían sido iniciados en el arcano conocimiento enseñado por los hierofantes de los misterios. Y en nuestro tiempo, aquellos que han sido iniciados por los adeptos de la sabiduría mística en la ciencia misteriosa, que, a pesar del transcurso de los siglos, cuenta todavía algunos verdaderos partidarios en la tierra. No, es muy interesante lo que se acaba de leer. ¿Alguien quiere dar su opinión? Maguito, ¿no está Maguito todavía? Bueno, Elsa. Pues sí, estoy ahorita oyéndolo porque pues igual que Juan Carlos, estoy aprendiendo apenas todos estos términos. Pero bueno, sí se comprende, ¿verdad? Sí se está comprendiendo lo que se está leyendo. Esta Mira, es una de las... vengo manejando, pero hay una tabla muy interesante que saca Enrique Rey en las cartas de los Mahatmas, donde te pone todas las jerarquías desde dónde estamos nosotros, dónde estaba Madame Blavatsky, Olcott, todos ellos, y dónde están los Mahatmas y dónde están más arriba los demás seres, ¿no? Yo creo que sería importante buscar esa tabla en alguno de los videos de YouTube. Bueno, Si sí gustas, sería Rubén, yo interesante. tengo una acá que puedo compartir Ok, de la jerarquía planetaria, ok, está bien. que por cierto la compartimos ayer en la clase, ayer no, el martes en la sesión de Blavatsky. La estoy buscando, denme un chancecito. Y lo importante también es de las iniciaciones, que implica una gran responsabilidad, porque es una entrega de poderes que solamente deben ser usados para el beneficio de la humanidad. Eso implica una gran responsabilidad. Por eso es que hay que ganárselo. Por favor. Ok, gracias. Bueno, aquí comenzamos por lo más bajito. ¿Quiénes somos la humanidad común? ¿Qué somos nosotros? Luego vienen los probacionistas. ¿Quiénes son los probacionistas? Son los aspirantes a los discípulos. Esto es un periodo de prueba. Luego viene el discipulado. ¿Qué quiere decir el discípulo? Es lo mismo que un chela, que es un candidato para la iniciación. Se dice que el discipulado, o sea, la persona que es el discípulo aceptado tiene 2 grados. El primer grado es la aceptación, en donde su cuerpo astral y mental del discípulo están en unión con el maestro o el adepto que lo ha aceptado. Y el segundo grado es el de filiación, o sea, que involucra también la unión del cuerpo causal. Pero el discípulo no pierde su identidad, pero se vuelve uno con su maestro, tienen comunicación directa. Por eso es que el discípulo, de repente el maestro piensa algo y ya el discípulo lo entiende sin necesidad de palabras, y aprenden a trabajar así con las instrucciones de sus maestros. Y es súper delicado y tiene
gran responsabilidad, por eso es que los maestros son selectivos en la escogencia de sus discípulos, porque no malgastan sus poderes o energía en aquellos en quienes ven claramente que van a desertar. Por supuesto, este discipulado incluye muchísimas y muchísimas encarnaciones. A continuación viene el iniciado, que era el que nos estaba remitiendo el texto, que es aquel que ha sido admitido en los misterios. Todas estas experiencias las va a adquirir el alma y el espíritu. Se habla que son estos 4 iniciaciones para obtener el arat o y en cada una de estas iniciaciones se va logrando una expansión de conciencia. Luego del arat viene la quinta iniciación, que es el adecto. Aquí, cuando llega al adectado, es cuando ya necesita volver a encarnar. Si lo hace por decisión propia, porque quiere ayudar a la humanidad. Luego están los integrantes de la sexta iniciación, que son los maestros. Aquí se encuentra el maestro KH y el maestro M, que fueron los que iniciaron las comunicaciones y las cartas y los que lograron la fundación de la Sociedad Teosófica. El maestro M fue el maestro de Blavatsky. Cuando hicieron la Sociedad Teosófica, le pidieron permiso al Mahachohan, que el Mahachohan es el jefe de estos maestros que manejan estos 5 rayos. Cada rayo pues tiene como un departamento. Y más adelante, luego de la sexta iniciación, que están estos chohanes, que está aquí, podemos ver al maestro Jesús, el maestro Serapis, Hilarión, el maestro Moria, Rakoczy, mejor conocido como Saint Germain, el maestro Kuthumi. Luego viene la séptima iniciación, que está en el señor Maitreya, el señor Cristo para Occidente, y el señor Maitreya para Oriente, que es el Bodhisattva de la raza. El señor Vaisvaka, que es el Manú también el regente de la raza. Se dice que el maestro KH en la próxima raza va a ser el señor Cristo, y el maestro M va a ser el próximo Manú de la raza. En la octava iniciación tenemos al señor Buda, Siddhartha Gautama, que es el primer Buda de nuestra humanidad, de nuestra humanidad. Tenemos por aquí los Budas Pratekas, los Budas terrestres que vinieron de Venus junto con el maestro Sanat Kumara, que es el rey y el señor del mundo. También se llama el anciano de los días y el eterno joven, porque dicen que aparenta ser un adolescente. Él es el que mantiene la vida, la espiritualidad en toda la tierra. De hecho, se dice que el cuerpo físico de Sanat Kumara es la tierra. Bueno, está fascinante este diagrama, está muy, muy interesante. Esto para las personas nuevas que están viendo este diagrama, hay que estar una y otra vez para comprender. Y es que, ¿cómo les diré? Llega el momento en que uno se reverencia ante los nombres, por lo menos no los conocemos como son, pero por lo menos surge una reverencia ante los nombres de estos grandes seres. Aquí hablabas del maestro Kuthumi, del maestro Moria, que decías muy bien que son los que hicieron que se formara la Sociedad Teosófica. Actualmente yo siento que todavía están velando por ella, pero o sea, yo soy muy devocional y sí se merecen estos grandes seres una gran reverencia, ¿no? No como lo toma
religión cristiana que hay que rezarles y hay que pedirles favores, o etcétera, etcétera, sino una gran referencia en nuestro corazón para ellos. Y hay otra cosa muy interesante que decía Caro también, que algún día nosotros vamos a llegar a esas alturas y que estas enseñanzas nos las presentan para que veamos el camino que tenemos que seguir. Caro hablaba de que estamos hasta abajo de la humanidad en común, ¿sí? Estamos hasta abajo y deberíamos, entre comillas, aspirar a ascender hacia arriba. Algún día llegaremos en algún momento del espacio y en algún lugar en algún momento del tiempo y en algún lugar del espacio llegaremos a estos. Pero sí es muy, muy interesante esta tabla que nos presentas, Caro. Gracias. Gracias. Mira, ¿Alguien más? ¿Alguna Rubén, pregunta? con respecto a lo que decías de la devoción, me recordó lo que en su momento dijo la maestra Blavatsky, que su único mérito era la devoción incondicional hacia sus maestros y hacia el propósito de los maestros. Claro. Daniel. Bueno, una sola cosita que quería agregar, que esta jerarquía, hasta donde vemos que está en la sexta iniciación y los chohanes fueron los maestros y los que se dieron a conocer, podemos decir, en la etapa de formación de la sociedad teosófica, y que estuvieron, casi todos fueron partícipes también, porque no solo fue el maestro Kutumi y el maestro Moria, sino otros participaron también. Aquí está el maestro Dwalkul también, que era en un principio era discípulo del maestro KH, y luego se convirtió también en maestro, y hay otros por ahí, el Serapis también escribió correspondencia, el maestro Hilarión también dirigió algunos estudios. Entonces fue la jerarquía que se nos presentó, pero también se dice que habían otros chohanes en la época, los cuales no se dieron a conocer. Y el otro punto importante que estaba allí, la parte de los iniciados en la cuarta y quinta iniciación, que no conocemos, no se han dado a conocer. Pueden haber un número bastante considerable de seres que están dentro de las iniciaciones, o ya son iniciados, perdón, y no los conocemos. O sea, tenemos que ver que este es una jerarquía un poquito esquemática y a manera de información, pero la jerarquía planetaria y los iniciados realmente existen, están actuando en el mundo, están guiando nuestra evolución, porque no estamos solos. En el camino evolutivo no estamos solos, y estos grandes seres, que los llamamos hermanos mayores a todos, son los que nos están dando la mano y nos están sirviendo de luz para nosotros ir recorriendo el camino y más adelante quizás entrar en el sendero. La historia de Apolonio de Tiana se refiere a un miembro de una de estas mismas fraternidades antiguas que aparecieron entre los hombres durante un ciclo descendente y con el solo propósito de dejar un testimonio para las generaciones venideras. Súper interesante la vida de Apolonio de Tiana, bueno, como la de muchísimos otros más, como comentan iniciados. Ya desde su juventud decidió dejar de comer carne. Argumentaba que ponía espeso o denso su espíritu y que además lo hacía impuro. Y comentaba que el único alimento que realmente era puro era todo lo que viniese de la tierra. Tampoco bebía vino porque decía que entorpecía su parte superior, o sea, su parte espiritual, que la desequilibraba. Renunció también a toda vestidura que tuviese pieles o viniera de animales, incluso los zapatos, todo. Venía de una familia con dinero, heredó muchísimo dinero y todo eso lo dejó y se dedicó a vivir de una manera asceta. O sea, desde hace tiempo ya son eso, iniciados, porque ya tenían claro sus ideales. Hace miles y miles de años ya siempre hemos estado acompañados y apoyados. Fíjate que hubo un detalle adicional y que
probablemente habrá que tomarlo con pinzas. Polonio de Tiana sería la reencarnación del Maestro Jesús, pero eso habrá que tomarlo, o sea, a mí sí me checa, ¿no? Pero también habrá que pensarlo mucho porque después de Jesús, el alma o el espíritu de Jesús reencarnó en Apolonio de Tiana. Ese es un detalle que a mí me parece muy bonito, muy interesante para comprender cómo va esto, ¿no? De cómo ellos han venido realizando el trabajo en distintas épocas. Es Exacto. la misma entidad que viene a mantener el trabajo, a avivar la espiritualidad. Sí, como Jesús le tocó entre los pobres, entre comillas, y como Apolonio de Tiana ya estuvo más interesado en trabajar con la gente que tenía un poquito más o tenía dinero, por decirlo así. Abraham y Moisés, entre los judíos, son otros dos iniciados, adeptos, quienes tenían que efectuar su tarea entre cierto pueblo. Y es en la historia de Abraham que nos encontramos con Melquisedec, quien era aún más grande que Abraham, puesto que tenía el derecho de conferirle a éste un rango, un privilegio o una bendición. El mismo capítulo de la historia humana que contiene los nombres de Moisés y de Abraham está iluminado con el de Salomón. Estos tres componen una gran tríada de adeptos, los anales de cuyos hechos no pueden echarse a un lado como una fantasía ni como faltos de fundamento. Está muy interesante esto, muy, muy interesante. Nosotros bueno, tu servidor que viene de la rama de los cristianos o de los católicos, pues sí, leíamos a Abraham y Moisés, pero mira lo que dice acá, increíble, es muy interesante esto. Adeptos. ¿Sí? Y todavía aquí hay otro que era Melquisedec, que era más, como sería más grande que Abraham. Bueno, es muy interesante esto. Sí. Caro, por favor. Y aquí cuando hablan de la tríada de adeptos que se refieren a Moisés, Abraham y Salomón, porque ellos tres se consideran como figuras arquetípicas que representan aspectos espirituales y simbolizan etapas en el desarrollo espiritual del individuo y de la humanidad. Abraham se dice que puede ser visto como un símbolo del peregrino espiritual, el que va buscando la verdad y la conexión de lo divino a través de la fe y de la devoción. Por su parte, Moisés representa el aspecto de la ley, de la espiritualidad y de la moral, aquel que trae la luz de la verdad y que guía al pueblo hacia la liberación espiritual y hacia la justicia divina. Y Salomón simboliza la sabiduría y la comprensión profunda de los misterios espirituales, así como la capacidad de integrar esa dualidad que todos tenemos, o sea, la armonía entre los aspectos opuestos de la existencia. O sea que en conjunto esta tríada de adeptos se podría interpretar como una búsqueda espiritual, la revelación de la verdad y la realización de la sabiduría en la vida del hombre y en la evolución de la conciencia de todos. Sí, aquí también vale la pena mencionar jerarquías, ¿no? Jerarquías, o sea, hay jerarquías desde abajo hacia arriba. Entonces, eso es muy interesante y muy bonito también acá. Por ejemplo, Salomón, nosotros leíamos Salomón, pero mira lo que dice acá. Increíble, está fabuloso esto. Bueno, realmente se confirma lo que antes pensaba, ¿no? Que hay una jerarquía de iniciados, y con el gráfico que nos mostró Carolina, ahí está bien claro que hay toda una escalera de la iniciación, ¿no? Y acá nos presenta a 13 iniciados que son adeptos, o sea, que ya han alcanzado como un tercer nivel de iniciación, ¿no? Porque vi en el gráfico que había un primer nivel, un segundo nivel y un tercer nivel de iniciado, que es el adepto, y estos alcanzaron este nivel, ¿no? Bueno, de Melquisedec sí no sabía de él realmente, ¿eh? De Melquisedec es algo que hay que investigar realmente.
Elsa, seguramente tienes algo que decir. Ay, Elsa. perdón, no podía prender el micrófono. Sí, a ver, insertar a Melquisedec en todas estas cosas, aunque había oído hablar mucho de él, pues sí, apenas lo estoy incluyendo en estas jerarquías. Moisés fue instruido por los egipcios y en el país de Madián. De ambos adquirió considerables conocimientos ocultos. Y todo estudiante avanzado de la gran masonería universal puede percibir a través de todos los textos de Moisés la mano, el plan y la obra de un maestro. Abraham, por otra parte, conocía todas las artes y muchos de los poderes psíquicos que eran practicados en su época. O de lo contrario, él no se hubiese asociado con reyes ni habría sido el amigo de Dios. Y tan solo la referencia a sus diálogos con el Todopoderoso en relación con la destrucción de ciudades demuestra que él fue un adepto, quien por muy largo tiempo había trascendido la necesidad del ceremonial u otras ayudas adventicias. Completa esta tríada y se destaca en caracteres de fuego. Alrededor de él se agrupa tal volumen de leyenda y de historia. Hay como algo haciendo eco. ¿Será mi micrófono? ¿No lo escuchan como algo haciendo eco? ¿No? ¿No? No, será por aquí mis cornetas. Bueno, Salomón, repito, Salomón completa esta tríada y se destaca en caracteres de fuego. Alrededor de él se agrupa tal volumen de leyenda y de historia acerca de sus manipulaciones de los poderes elementales y sus facultades mágicas, que uno tendría que condenar a todo el mundo de la antigüedad como una camarilla de necios creadores de mentiras por pura diversión. Si se niega que él fue un gran personaje, un ejemplar maravilloso de la encarnación de un poderoso adepto entre los hombres. Nosotros no estamos obligados a aceptar el nombre de Salomón ni a creer que él gobernó a los judíos, pero sí tenemos que admitir el hecho de que en algún lugar, durante los nebulosos tiempos a los cuales se refieren los anales judaicos, un hombre que era un adepto vivió y luchó entre los hombres de la tierra, y a quien tiempo después se le dio el nombre de Salomón. Los críticos peripatéticos pueden aparentar no ver en la universal y prevaleciente tradición, sino tan solo la evidencia de su credulidad humana y de su habilidad de imitar. Pero el verdadero estudiante de la naturaleza humana y de la vida sabe que las universales tradiciones son verídicas y surgen de hechos verídicos en la historia del hombre. Bueno, yo quería comentar que lo que nos está presentando aquí William George es para tener un poquito de mente abierta, que a veces la perdemos cuando nos hablan de las escrituras cristianas o abrahámicas en este caso, porque ellos pertenecen al Viejo Testamento, y de entender que aunque esos escritos han sido manipulados y han sido reformados para cubrir una tendencia dentro de la historia o dentro de la religión, estos personajes a que nos hace referencia, ya vemos que fueron adeptos en su tiempo, en su época, y hay que de repente estudiarlos con otra visión, con un poquito de visión eh, dirigida hacia los conocimientos que nos aporta la teosofía y tratar de sacar lo que tiene valor en esos escritos y no desecharlos por completo, como a veces cometemos el error de no tomar en cuenta este tipo de escrituras que en el fondo tienen cierta sabiduría si la sabemos interpretar. Gracias, Carlos. Gracias. Y, disculpen, no sé si la teología, o sea, lo que estudian los estudiantes profundos de la Biblia, lo sepan, que Salomón y ellos, no sé si lo sepan, pero aquí hay algo muy, muy, muy interesante sobre Salomón, ¿no? A lo mejor no lo saben, quién sabe. Sí.
Como la Claro. información está tan manipulada, pues no sabemos al final qué información manejan y qué información entregan, que es diferente lo que manejan a lo que entregan, sin ánimos de ofender. Y desde ese punto de vista somos afortunados, desde ese punto de vista somos afortunados de tener en nuestras manos a Teosofía, que nos explica todo lo que hay en la Biblia, ¿eh? Si ya cuando ingresamos a la Biblia, que a veces nos aconsejan que leamos tal parte de la Biblia, como que ya la entendemos mejor, ¿eh? Dirigiendo nuestra atención hacia la India, por largo tiempo olvidada e ignorada por el lascivo, egoísta, combatiente y comercializado mundo occidental, la encontramos repleta de una gran erudición referente a estos hombres maravillosos, entre los cuales Noé, Abraham, Moisés y Salomón son tan solo ejemplos. Los habitantes de la India están preparados, por razón de su temperamento y su clima, para ser los conservadores de las joyas filosóficas, éticas y psíquicas que hubiéramos perdido para siempre si las mismas hubieran sido abandonadas al saqueo de los godos y de los vándalos, como lo fueron las naciones occidentales en los tempranos días de sus luchas en pro de la cultura y de la civilización. Si los hombres que desenfrenadamente quemaron inmensos montones de tesoros históricos y etnológicos encontrados por los secuaces de los soberanos católicos de España en la América Central y del Sur, hubieran logrado localizar los libros y los documentos escritos en hojas de palma en India, antes de que el escudo protector de Inglaterra se levantase contra ellos, los hubieran destruido de la misma manera que arruinaron los anales de los americanos, tal como sus predecesores intentaron hacer con la Biblioteca de Alejandría. Afortunadamente, los sucesos se desarrollaron de otra manera. Aquí no, nos está diciendo el texto pues, y por otras literaturas también podemos verificar que por órdenes de los líderes religiosos pues se destruyeron muchísimos libros valiosos que representaban conocimientos y sabiduría, que hablan también pues de la Biblioteca de Alejandría, donde había estudios, donde había muchísimos libros de personas eruditas, filósofos y científicos de todo el mundo, porque todos querían ir a estudiar allá. Y la destrucción de toda esa información marcó un trágico episodio en la historia de la humanidad, ya que se perdió una cantidad invaluable de conocimiento que podría haber sido beneficiado a generaciones futuras. Sí, pero a pesar de esto, persiste este gran conocimiento, ¿no? Que nos está llegando, gracias ahorita a la sociedad teosófica. Daniel, a ver, Ajá, te sí. escuchamos. Sí, bueno, aquí hay un punto muy importante que lo está tratando él como 2 párrafos más arriba y sigue insistiendo, ¿no? Que es el, el, el valor que tiene para nosotros como estudiantes de teosofía o los que queramos adentrarnos en el conocimiento de la verdad en cualquier otro tipo de filosofía seria, no solo la sociedad teosófica, el gran valor que tiene el conocimiento de las edades antiguas, que realmente no los tenemos o no nos los ofrece la ciencia y la historia de hoy, de nuestros tiempos actuales. Y tenemos que enfocar el estudio, a veces es un poco difícil entender las alegorías, los mitos con que se escribieron todo este tipo de conocimientos, pero a través de ellos es por los que podemos recibir luz y entendimiento de la verdad que nos las ha develado un poco más el estudio teosófico que nos entregaron los maestros y Madame Blavatsky. Probablemente este era un secreto antiguo y que fue revelado a partir de la eh, fundación de la Sociedad Teosófica. Era un conocimiento esotérico con ese que solamente se les revelaba a gente especial. Pero a partir de la Sociedad Teosófica, afortunadamente se abrió un poquito más el campo de ese tipo de estudios. Elsa, ¿tienes algo que decir? A ver, me quedé pensando en el hecho que hoy en día se está demostrando que toda esta
inteligencia que tenían los antiguos era asombrosa porque a pesar de no tener tecnología para probar sus teorías, pues podían predecir mucho mejor que los que hoy en día están haciendo ciencia e incluso han confesado que muchas veces, sobre todo con esto que están sacando de la ciencia, de, ¿cómo se llama? El bosón de Higgs y todas estas situaciones, están acudiendo a las enseñanzas antiguas, pues para darse una idea de por dónde pueden seguir las respuestas, dado que el acelerador de partículas y los nuevos telescopios, pues les han tumbado muchas de las teorías. Y ellos habían tumbado mucho de lo que decía Aristóteles y Pitágoras, pues porque no había una demostración científica y sin embargo están regresando a esas enseñanzas para poder explicar nuevas teorías. Sí, bueno, estaba pensando en cuánto conocimiento se perdió con la quema de la Biblioteca de Alejandría, con la quema de los códices mexicanos que se destruyeron, ¿no? Y cuánto conocimiento se perdió, cuánta sabiduría se ha perdido. Sin embargo, algo se rescató de la India, ¿no? Y esto es lo que nos ha llegado en este momento y que ya podemos estudiar a través de Blavatsky, ¿no? Estaba mirando que llegaron nuestros hermanos Alex, Edna, Patricia. ¿Ustedes quieren decir algo, hermanos? Por ejemplo, Alex. Y pues de lo poco que he escuchado, me gusta mucho pensar, ¿no?, en todo el vasto conocimiento que tenían los antiguos aquí en México y pues es bastante triste, ¿no?, el hecho de que esa herencia no fuera recolectada por las nuevas generaciones. Pero como bien lo dicen, la teosofía pues nos apoya muchísimo en esa parte de poder encontrar sabiduría de otras naciones, de otros tipos de información, aunque sean lejanos. Escuchar, pero sí, como el hermano que nos antecedió, verdaderamente el estudio de la teosofía es un gran apoyo para poder incluso hacer comparaciones, tanto con lo de antes, con lo que hoy en día estamos pasando y aconteciendo también. Muchas gracias por todas las aportaciones que dan. Al contrario, gracias por tu expresión. Edna. Sí, hola. Bueno, yo quisiera comentar que, pues sí, efectivamente, el ser humano ha destruido mucha información, pero también pienso que, pues, de alguna manera el curso, continúa y que de alguna manera, tendremos que llegar a donde tendremos que llegar, ¿no? Y pues aprovechar la información que tenemos en la actualidad y sobre todo que se le dé la correcta interpretación para que nos nutra y podamos tener una mejor conciencia. Gracias. No, gracias por tu expresión. A través de la extensa literatura indostánica, encontramos docenas de grandes adeptos, bien conocidos de la gente, que enseñaron la misma doctrina, la epopeya del alma humana. Sus nombres no son familiares al oído occidental, pero los testimonios de sus pensamientos, sus obras y sus poderes aún viven. Todavía más, en el apacible e inmutable Oriente existen hoy en día por centenares personas que saben por su propio conocimiento que la Gran Logia existe aún y tiene sus mahatmas, adeptos, iniciados o hermanos. Y más aún, en ese país hay tal número de hombres expertos en la aplicación práctica de un poder menor, pero aún maravilloso, sobre la naturaleza y sus fuerzas, que tenemos un volumen innegable de evidencia humana para probar nuestras tesis. Y si la teosofía, la enseñanza de esa gran logia, es como se dijo científica y religiosa,
Entonces, desde el punto de vista ético, tenemos aún más pruebas. Una poderosa tríada actuando con y por medio de los principios éticos. La forman Buda, Confucio y Jesús. El primero, un hindú, establece una religión que hoy abarca mucho más prosélitos que el cristianismo, enseñando centurias antes de Jesús, la misma ética que éste enseñó y que había sido ya promulgada siglos antes de Buda. Jesús, que viene a reformar a su pueblo, repite esta ética antigua, y Confucio hace lo mismo en la antigua y honorable China. El teósofo afirma que todos estos grandes nombres representan miembros de una misma hermandad que tiene una misma doctrina, que tales caracteres extraordinarios que aparecen de cuando en cuando dentro de la civilización occidental, como Saint Germain, Jacob Bohm, Cagliostro, Paracelso, Mesmer, el conde San Martín y la señora H.P. Blavatsky, fueron agentes encargados de cumplir en el momento propicio el trabajo de la gran obra. Es cierto que ellos son generalmente ultrajados y calificados como impostores, aunque nadie puede decir por qué lo son, ya que generalmente ellos confieren beneficios y trazan proyecciones o hacen descubrimientos que resultan de gran valor para la ciencia después de su muerte. Pero el mismo Jesús sería tildado hoy de impostor si apareciese en una iglesia de la Quinta Avenida de Nueva York reprochando a los profesos cristianos. Sí, aquí hay algo interesante, ¿no? Que le dan la misma jerarquía a la señora Blavatsky que al conde de San Germán, a Jacobo Boom, a Cagliostro, a Paracelso, a Mesmer. Entonces, qué interesante, ¿no? Que la señora Blavatsky esté considerada en esa categoría. Somos afortunados por recibir sus enseñanzas, ¿eh? Qué gran mujer. Lo importante de la teosofía, ¿no? Que nos quita dogmas, nos quita simplemente tener una fe ciega, sino que nos invita a pensar, nos invita a informarnos, a seguir estudiando, a poner en práctica y a cada uno ir comprobando todo esto que nos dicen, porque todo lo que nos dicen es la comprobación que han tenido estos adeptos, estos maestros. Ellos lo han comprobado de manera personal y nos incitan a que nosotros a través del desarrollo de las facultades, a medida que vayamos ascendiendo en el desarrollo de conciencia, también lo vamos a poder comprobar. Quizás algunas cosas ahorita no lo podamos hacer, pero lo dejamos por ahí como una hipótesis, hasta que hayamos logrado esos niveles que sean necesarios para poder comprobarlos por nosotros mismos. Bueno, referente al texto, me gustaría pues valorar mucho lo que nos enseña la señora Blavatsky, puesto que por lo que he podido estudiar al respecto, es una gran labor la de estudiar diferentes tipos de culturas y ahora sí que simplificarnos ese conocimiento o hacerlo un poco más entendible para nosotros las personas que queremos apenas iniciar en este estudio. Daniel, Daniel, ¿tú tienes algo que decir? Bueno, un poquito de lo que ya habíamos hablado, ¿no? Que todos estos grandes personajes que aparecen, que como referimos un poco más arriba, algunos nos han sido revelados, como el caso de todos estos que están aquí, que son miembros, pertenecen a la hermandad y son iniciados. Y, y nos los hacen referencia en la doctrina secreta, en los escritos teosóficos, para que quizás ahondemos un poquito en la enseñanza que ellos dejaron, porque nos puede servir para nuestro propio estudio, no solo lo que nos entregó Blavatsky en su debido momento, sino en lo que todos ellos también entregaron a la humanidad, que muchas veces es tomado por eso, por fantasías, por conocimientos quizás no científicos, como el caso de Paracelso, aunque aportó mucho a la medicina, pero lo criticaron mucho en su época y hoy en día tampoco es tomado muy en cuenta. Y quizás como estudiantes de teosofía, pues tenemos que fijar un poquito a nuestro debido tiempo, cuando nos los permite el estudio,
trabajar también con las enseñanzas que ellos nos dejaron. Ese es el punto que veo por aquí también importante, interesante del último párrafo. Y no solo eso, sino que ellos, sus ideas eran tan innovadoras para el momento que por eso eran perseguidos, asesinados o simplemente tratados como locos. Y en adelante la ciencia comprobó lo que ellos ya venían diciendo, así como dijo Madame Blavatsky en la doctrina secreta, que el átomo era divisible, pues la tacharon de loca, de que eso era imposible, y lo hizo muchos años antes de que eso se pudiese comprobar. Igual para Celso, que se denomina hoy el padre de la toxicología, y así pues muchos otros. Para Celso, fue el creador de valiosos métodos y tratamientos médicos, ahora universalmente adoptados. Mesmer enseñó el hipnotismo bajo otro nombre. Madame Blavatsky introdujo una vez más la atención de Occidente, el sistema más importante, por mucho tiempo conocido por la logia, referente al hombre, su naturaleza y su destino. Pero todos ellos por igual son calificados de impostores por gente que no tiene ninguna filosofía original propia y cuyas clases mendicantes y criminales exceden en grado de miseria y en número a los de cualquier otra civilización de la Tierra. Claro, no será raro de parte de casi todos los lectores. A Daniel. Levantaste la mano, Daniel. ¿Ibas a comentar algo? Sí, 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 del párrafo anterior, que era un poquito lo que estamos hablando antes, ¿no, Rubén? Que hoy en día, con el avance que tenemos supuestamente cultural, científico, histórico en la sociedad, todavía los que nos atrevemos a hablar de este tipo de cosas somos tachados de locos, de, qué sé yo, poseídos por demonios, de blasfemos, ya no se usa mucho esa palabra en la iglesia, pero blasfemos y de locos. Fíjate, hoy en día todavía en el siglo XXI, después de casi 5 siglos, todavía los que entramos en estos estudios y queremos darlos a conocer a la gente común, pues bueno, nos siguen tachando de locos y de decir cosas fantasiosas. O sea, todavía es un síntoma de que la humanidad todavía no está preparada para este tipo de conocimiento. Y yo antes de que se iniciara el estudio le contaba a Caro, y creo que tú lo oíste, Sí, sí, que estábamos yo aquí. tenía unos amigos, bueno, los consideraba casi mis hermanos porque nos conocimos desde jóvenes y ellos habían estado en el seminario para el sacerdocio y salieron, no sé por qué. Y yo contento con mi librito que había descubierto de teosofía y voy corriendo a verlos. Y uy, qué sorpresa me llevé. No, 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 ya se te metió el diablo. Tú no debes de hablar de ese tipo de cosas. No, 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 no. Dice, incluso dice, vamos a rezar por ti para que regreses al buen camino. Y perdí su amistad. Sí. Pero bueno, yo dije, yo les sigo. Entonces, es lo que tú dices, que cómo nos tachan. Incluso nosotros recomendamos mucho el no comer carne, el vegetarianismo. Y una vez hubo conmemoramos en algún restaurante una festividad teosófica y había dos clases de comida. Uno para los que todavía, es lógico, ¿no? Los que comían carne y para los que no, ya no comíamos carne, para los vegetarianos. Entonces, cuando se acercó a mí, el señor que servía la comida me pregunta a mí, eh, ¿qué clase de comida? Digo, vegetariana. Y la persona le pregunta a la persona que estaba junta, ¿qué clase de comida? Dice, a mí la normal, la que tiene carne. Entonces ya ahí ya nos consideran raros, ¿no? Es Sí, increíble, pero bueno, seguimos adelante. sí. No, y entonces si no tomas alcohol, entonces también ya te ven así raro.
Entonces no come carne y no toma alcohol. y no fuma. Ajá, no fuma. Entonces, más raro aún, uno dice, ay, no, está metido en una secta, en una cosa. Sí, es cierto, pero bueno, pero fíjate que eso es interesante, que se llame la atención, ¿no? Y luego algunos que sí les llama la atención se acercan y nos preguntan por qué. Y ahí viene ya el mensaje, ¿no? Por ejemplo, el porqué del vegetarianismo, el respeto a la vida animal. No, es increíble todo lo que pues, representa el reino animal, pero pues en defensa de la vida animal, yo soy vegetariano. Por eso les trato de decir cuando ellos me preguntan, ¿y por qué? Digo, ya te pensaste a pensar, ya te pusiste a pensar que los animales sufren mucho cuando les están quitando la vida. Ya te pusiste a pensar que estás comiendo cadáver. Ay, etcétera, etcétera. Si se dejan, les sigo, ¿no? Pero ya viendo de la cara que ponen, a veces hay que pararle, ¿no? Si pasa que yo me decía a Daniel, le digo, ya, ya. Y comentamos, Daniel y yo también en estos días, que si todos fuéramos a un matadero, creo que nadie comería carne. Exacto. Sí. Sin pensar en que son nuestros hermanos menores, en el daño que le estamos causando, sin pensar en nada espiritual. Simplemente el hecho de ver, o sea, el olor, o todo lo que implica, creo que muchos dejarían de Bueno, comer. yo fui un poco más extremista. Yo le dije a Caro, a todos los niños en edad escolar, en los primeros años de escuela, deberían llevarlo a un matadero, a un lugar donde, o pollo, o vacas, o el animal que sea, que los lleven a hacer una visita y yo le aseguro que casi todos los niños dejarían de comer carne. Sí. Sí. Hay una anécdota muy interesante. Una familia tenía, los niños sobre todo tenían una mascota, tenían una gallinita. Y a la mamá que se le ocurre quitarle la vida para comérsela, los niños no comieron, ¿eh? No quisieron comer para nada la carne. Qué buena, ¿eh? Entonces, ¿y por qué? No, pues ya le quitaste la vida y ahorita nos quieres que no coman. No, no comemos. Los niños no quisieron comer, ¿eh? Por ejemplo, para hacer una historia clínica, se le pregunta al paciente que cuántas veces come carne a la semana. Y si no come 2 veces a la semana, se apunta mal nutrido, que está tomando una dieta exenta de proteínas. Sin embargo, con los descubrimientos de hoy, se ha visto que muchos vegetales tienen proteínas. Por ejemplo, los derivados de la leche y eso eh, eh, tienen proteínas. Yo recuerdo que en el libro, cuando yo estudié sobre proteínas, sobre aminoácidos que forman las proteínas, hay 11 o 3 aminoácidos esenciales. La mayoría los forma el cuerpo. Sin embargo, faltan algunos que habría que ingerir en forma de carne. Sin embargo, ahí dice, pero bueno, si no quiere ingerir carne, no hay problema, que aumente el consumo de proteínas de origen vegetal, el cuerpo se encarga de lo demás. Es fabuloso. A mí me encantó esa, y con esa me defiendo, ¿no? Y hasta les enseño el libro. Miren lo que dice acá. No es ¿No? necesario. Y, ¿eh? Y dice, Rubén, físicamente nuestro cuerpo no está para eso, porque nosotros no tenemos garras, no tenemos dientes para desgarrar. no, O sea, pobre si no estómago tenemos cuando. ni dentadura ni garras, es porque no necesitamos comer carne. Lo que pasa es que es algo como primitivo. No, y pobre estómago cuando cae la carne en él. Necesita mucho más ácido para deshacer la carne. Entonces, se inflama. Uno de los alimentos que produce gastritis, o sea, inflamación en el estómago, es la carne. Y Y por, es fácil imaginarse si yo pongo
un vegetal y junto un pedazo de carne y a los dos les echo ácido clorhídrico, que es lo que contiene el jugo gástrico, a ver cuál se deshace más rápido o cuál necesita más ácido clorhídrico para deshacerse. Entonces es fácil a veces hacer ejemplos. Seguimos, Caro, Seguimos. porfa. Sí que nos desviamos del tema. Pero estuvo buena desviación, ¿eh? No será raro de parte de casi todos los lectores occidentales el maravillarse de que haya seres humanos que pueden saber tanto y poseer tal poderío sobre las operaciones de la ley natural como he atribuido a los iniciados, ahora conocidos como Mahatma. En la India, en China y en otras tierras orientales, este hecho no asombraría a nadie, porque allí, a pesar de que todo lo concerniente a la civilización materialista está ahora en un estado de atraso, jamás han perdido la creencia en la naturaleza interior del hombre y en el poder que él puede ejercer si tal es su voluntad. Por consiguiente, ejemplares vivientes de esos poderes y capacidades jamás han estado ausentes en esos pueblos. Pero en Occidente, una civilización materialista que ha surgido a base de la negación de la vida y naturaleza del alma, a consecuencia de una reacción a un dogmatismo ilógico, no ha habido ninguna investigación sobre estos asuntos. Y hasta hace poco, el público en general no ha creído en la posibilidad de que un ser humano, excepto un supuesto Dios, poseyese tal poderío. Un Mahatma, dotado de poderes sobre espacio, tiempo, mente y materia, es ciertamente una posibilidad, precisamente porque él es un hombre perfeccionado. Cada ser humano posee en germen todos los poderes atribuidos a estos grandes iniciados. La diferencia yace únicamente en el hecho de que, en general, nosotros no hemos desarrollado aquellos que poseemos en germen, mientras que el Mahatma ha pasado a través de tales disciplinas y experiencias que han provocado el desarrollo de todos los poderes humanos ocultos en él y ha conferido dones que aparecen como divinos a los ojos de sus hermanos menos avanzados. Bueno, aquí el texto nos está diciendo que todos tenemos esos atributos, pero tenemos que desarrollarlos. Bueno, aquí también nos dice el texto la gran diferencia que hay entre, podemos decir, entre la civilización oriental y la occidental. Y si atribuimos esa gran diferencia a lo que nos quiere decir por aquí William George, al dogmatismo que inculcó la Iglesia Católica en Occidente, lo cual ha hecho imposible que se valore, como dice, la vida humana, que se crea en el karma, que se crea en la reencarnación, que es la base fundamental del estudio de la sabiduría divina, podemos decir así. Es la base de nuestro desarrollo y de nuestra evolución. Si no tenemos conciencia del proceso de la reencarnación y del karma, difícilmente podemos avanzar en nuestro desarrollo como seres humanos para llegar a obtener esos potenciales poderes que tenemos todos y que los han desarrollado básicamente seres de la cultura oriental. Sí, yo destaco acá el texto de que el problema de Occidente es el materialismo, ¿no? O sea, realmente se ha perdido, digamos, la búsqueda espiritual, la búsqueda de uno mismo, la búsqueda de superación. O sea que se ven, pues, en la civilización occidental solamente la búsqueda del dinero, de los bienes materiales, de la satisfacción de los placeres, pero se ha olvidado la civilización occidental justamente de desarrollo espiritual, de buscar conocimientos, de justamente investigar en todos estos grandes hombres que estamos viendo en esta lectura, ¿no? O sea que se abandona a todos estos grandes hombres por los bienes materiales. Entonces, creo que ese es el gran problema que tiene la civilización occidental ahora. Pues a veces el mucho conocimiento o no sé si
la facilidad que han tenido para adquirirlo, pues hace perder el rumbo, como es el caso de las personas de Occidente, como comentan. Y pues eso es lo que siento que llega a sucederles, o tal vez, quién sabe, de tantos que ya son, pues se pierden, ¿no? Esa cultura o ese gusto por la información o la búsqueda de la verdad. De alguna manera, si bien en la época que fue escrito también el océano, había esta controversia entre el materialismo y espiritualismo y todo aquello. Sin embargo, si bien ahora no hay un despertar completo todavía, ya hay atisbos de que hay una comprensión entre lo que ya se hablaba, por ejemplo, de los hermanos menores y todo aquello que de alguna manera ya se está percibiendo un despertar en la humanidad. Pero bueno, es verdad que todavía falta aún más, que poco a poco imagino que vamos a ir adquiriendo esa comprensión. Gracias. Elsa, por favor. Hola, buenas tardes. Pues bueno, a mí me gusta mucho la frase que nos da Homero en la Odisea, ¿no? Que hay que ser valientes, hay que ser leales y hay que ser perseverantes. Y yo creo que es lo que hay que aplicar aquí. Ser valientes para enfrentarnos a los que piensan diferente que nosotros, ser leales a nosotros mismos y ser muy perseverantes. Gracias. Claro. Bueno, aquí yo lo veo como que nos falta muchísimo, pero lo importante es que ya tomamos conciencia de cierto tipo de información, ya la tenemos accesible, ya tenemos conciencia sobre leyes, sobre todo la del karma, y hay que ponerse a trabajar, tratar de, aunque sea un poquito, elevar nuestro nivel de conciencia, tratar de ser mejor persona, mejor ser humano. Creo que todos estos estudios de teosofía, eso es lo que realmente nos busca, que nosotros cambiemos nuestra actitud, no solamente ante la vida, ante todas sus vicisitudes, ante nuestro semejante, ante nuestra familia, ante nuestro vecino, o sea, ante nuestra comunidad, ante todo. Cambia la actitud, porque al tener este tipo de conocimiento, pues vamos saliendo más allá de la ignorancia, porque un ser que ignora actúa con miedo y el que tiene miedo actúa egoístamente. Que actúa egoístamente tiene acciones de baja vibración. Entonces todo eso es lo que tenemos que luchar, luchar contra el egoísmo, que es lo que nos corrompe. Gracias. Bien, a mí me gustaría recalcar, cada ser humano posee en germen todos los poderes atribuidos a estos grandes iniciados. La diferencia yace únicamente en el hecho de que, en general, nosotros no hemos desarrollado aquello que poseemos en germen. Hay que recalcar, poseemos en germen, mientras que el Mahatman ha pasado a través de tales disciplinas y experiencias que han provocado el desarrollo de todos los poderes humanos ocultos en él y ha conferido dones que aparecen como divinos a los ojos de sus hermanos menos avanzados. Entonces, todos esos poderes también están en nosotros. Eso es muy importante comprender, ¿no? Que si nosotros nos abocamos, nos hacemos lo que hicieron estos grandes seres, algún día llegaremos a ser como ellos. Yo creo que esa es la meta de la evolución humana. Despertar, desarrollar lo que yace en lo más profundo de nosotros, lo que realmente somos. Y llegaremos algún día a obtener el título de Mahatman.
Caro. Continúo la lectura entonces. Gracias, Rubén. La telepatía, la facultad de leer el pensamiento y el hipnotismo, conocidos por la teosofía por mucho tiempo, demuestran la existencia en el hombre de planos de conciencia, funciones y facultades hasta la fecha no soñadas. La lectura del pensamiento y el influir a distancia sobre la mente del sujeto hipnotizado prueban la existencia de una mente que no está totalmente subordinada al cerebro y que existe un medio por el cual el pensamiento influyente puede ser transmitido. Basándose en el dominio de la ley, los iniciados pueden comunicarse entre sí a cualquier distancia. La exposición razonada de esta facultad, aún no admitida por las escuelas de hipnotismo, es que si las dos mentes vibran al unísono o pasan al mismo estado, ambas pensarán de igual manera. En otras palabras, el que ha de percibir a larga distancia recibe la onda de impresión transmitida por el otro. En la misma forma, ocurren los demás poderes o facultades, no importa cuán extraordinarios sean. Estos poderes son naturales, aunque ahora raros, al igual que una gran habilidad musical es natural, aunque no sea un fenómeno común. Si un iniciado puede hacer mover un objeto sólido sin tocarlo, es porque tiene comprensión de las dos leyes de atracción y repulsión, de las cuales la gravedad es solo una de ellas. Si él es capaz de precipitar del aire invisible el carbón que nosotros sabemos se oculta en el mismo y de convertir ese carbón en frases redactadas sobre el papel, es por medio de su conocimiento de la química oculta superior y el ejercicio de una disciplinada y poderosa facultad de imaginación creadora que cada ser humano posee. Si el iniciado lee los pensamientos de uno con facilidad, eso es el resultado del uso de los poderes internos y reales de la visión, que no requiere la ayuda de una retina para ver la finísima malla de la imagen que el vibrante cerebro del hombre teje frente a sí mismo. Todo lo que el Mahatma puede hacer es natural al hombre perfeccionado. Pero si estos poderes aún no nos han sido revelados es porque la raza es todavía del todo egoísta y aún vive para lo presente y lo transitorio. ¿Qué piensas de ello, Caro? Aquí vemos, quizás como no tenemos desarrollados esos poderes, lo vemos como magia, pero realmente no es magia. Es simplemente el conocimiento de leyes que nosotros desconocemos. No hay trucos, simplemente conocimiento de la ley. Nosotros los desconocemos por el momento y por eso nos parecen cosas grandiosas, magníficas, pero también podemos ver que todo es vibración. No es que tenemos que tratar nosotros de elevar al máximo nuestra vibración, porque todo eso se refleja en nuestro cuerpo cámico. Dice que los verdaderos clarividentes, a través de nuestra aura, pues pueden ver cómo vibramos, en qué sintonía estamos. Y creo que lo más peligroso también de todo esto es como hablan por aquí habla de la transmisión de pensamientos y todo eso. Y no hay que ser un iniciado, no hay que ser un discípulo para poder crear formas mentales. Todos las hacemos todo el tiempo. ¿En qué pensamos? ¿A qué le damos fuerza? Por eso es que también creamos tantos egregores, porque todos estamos de repente pensando en una sola cosa. ¿Y qué es lo que estamos formando? ¿Qué es lo que estamos dejando en la luz astral? Por eso es tan importante que cuidemos nuestros pensamientos, porque todos somos creadores, conscientes o inconscientes. Aún no tenemos quizás esos poderes desarrollados para hacerlos conscientemente y utilizarlos para el bien. Pero al nosotros emitir un pensamiento, estamos emitiendo una energía. Y esa energía, ¿dónde va a vibrar? Donde tenga resonancia. Y todo lo que tenga resonancia se van a agrupar y que van formando egregores. ¿Y qué queremos? Pues que los pensamientos sean buenos, que las cosas sean lo mejor posible. Gracias. Daniel. Bueno, esta es una parte que aquí en el libro se nos da y hay que tomarla con mucha seriedad. Es un poco delicado porque aunque se nos está hablando que los Mahatmas tienen todos estos poderes,
ellos los tienen, para los que hemos quizás estudiado un poquito más esto, ellos los tienen desarrollados de una forma donde solamente los utilizan de una manera completamente consciente y lo usan para el bien de la humanidad. Resulta que hay muchos de estos poderes que todos los tenemos latentes, como se dice en el texto, y algunas personas los han desarrollado o los desarrollan de manera natural, ¿verdad? Y ahí viene el detalle. ¿Para qué los utilizan? ¿Con qué finalidad lo utilizan? Y es lo delicado de cuando este tipo de atributos, de poderes que ofrece la naturaleza, porque somos parte de ella, como seres humanos somos parte de esa naturaleza, el riesgo de que caigan en manos de personas inescrupulosas y los utilicen con fines no muy buenos. Entonces, bueno, es un tema bien profundo el caso del desarrollo de las habilidades mentales y físicas de que se nos habla aquí, pero hay que tener esa conciencia de que se pueden usar tanto para el bien como para el mal. Y el trabajo del iniciado, por eso se les confiere, el trabajo del iniciado es utilizarlos únicamente para el bien. Gracias, Rubén. Tricia, por favor. También habría que mencionar la evolución en sí que va de adentro hacia afuera. Y en realidad lo que los maestros ya, la etapa o la iniciación que hayan logrado es debido a varias encarnaciones, podría decirse. Es obvio también que nosotros estamos en ese camino, pero bueno, es una evolución que se va dando paso a paso. Gracias. Alex, por favor. La teosofía pues tiene mucho de ese conocimiento antiguo y es bastante interesante pues saber que existen, ahora sí como lo comentan, esas leyes que en algún momento tendríamos la posibilidad de despertar y de practicar y llegar pues a esa meta del Mahatma. Y claro que tomando en cuenta que pues todas estas capacidades que se pueden adquirir pues conllevan un costo, ¿no? Y el poder utilizarlas pues también debe de ser, como se ha comentado, de forma responsable y pues en bien de la humanidad. Bueno, ya son 10, ya son 10 para las 7. ¿Qué les parece si empezamos a cerrar? ¿Alguien quiere agregar algo más? Claro. Yo creo que ¿Quieres agregar? No, yo creo que como dices tú, ya vamos cerrando porque la gente que va a entrar a la sesión, pero lo importante, como decían, de todo esto, es que esos poderes, como decías tú, esos poderes los tenemos todos latentes. A la mónada que realmente somos no necesitamos agregarle nada, todos lo tenemos. Simplemente tenemos que desarrollarlo, ser conscientes de nuestros pensamientos, de nuestras actitudes y entender que todos somos uno. Somos ramas del mismo árbol, estamos todos unidos. Y no debemos buscar más fragmentaciones, porque cada vez que nos etiquetamos nos estamos separando. Es muy difícil, sí, es difícil y complicado, pero hay que hacer el trabajo. Que sí se puede, porque ya los maestros nos lo han demostrado, porque ellos no nacieron así. Ellos se formaron, se hicieron en base a esfuerzo, a sacrificio, se volvieron en lo que son. El maestro de la ley de la naturaleza. Gracias. Sí. Claro. ¿Quieres cerrar con nuestra oración de Oh vida oculta, por favor? Claro. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto
que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo sepa que por lo tanto es también uno con todos los demás. Paz, paz, paz a todos los seres. Que así sea. Que así sea. Pues gracias por su colaboración, hermanos. Gracias De a aquí a ti, 8 Rubén. días ya estarán con nuestro hermano Oscar. De por sí la teosofía es fantástica, ¿eh? Y todavía es lo que nos falta, ¿no? Sí, ahorita estuvo muy, muy interesante lo de los maestros. Incluso para nuestros hermanos nuevos, una de las cosas interesantes que les puede ayudar es estar una y otra vez sobre el tema, una y otra vez sobre el tema.